Entonces, bueno, nuevamente, buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Luisa María Arrechea Fajardo, yo soy docente de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede Tumaco. Hoy vamos a mostrarles unas experiencias transformadoras en la sede Tumaco. Vamos a tener algunos profes invitados de acá también de la sede. Entonces yo solo voy a empezar con algo como rápido. Aquí les traigo una imagen de la sede Tumaco, de su sendero profundo, su ruta de la biodiversidad. ¿Qué les vamos a presentar el día de hoy? Vamos a tener una conferencia que la titulamos como Pensar con el territorio, conocimientos ambientales situados y transformadores en el Pacífico y en el Putumayo, que es como el área de influencia de la sede Tumaco. Y pues quien lo va a moderar sería yo, Luisa María Arrechea Fajardo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrarles aquí? Entonces, son experiencias que articulen saberes académicos, comunitarios y técnicos en torno a las comprensiones y conocimientos ambientales situados y prácticos con potencial transformador, tomando como ejes territoriales el Pacífico y el Putumayo. Primero, haremos una contextualización mostrando un poco de la sede de Tumaco, como un poquito el concepto del territorio y luego haremos como unas experiencias que transforman. Entonces les vamos a mostrar como 3 experiencias significativas de la sede, uno con plantas medicinales, otro con residuos plásticos y otro con las aliñadoras de pescado. Y por último haremos una reflexión final. ¿Listo? La idea es que sea como un espacio, si bien vamos a presentarles cosas, que sea como un espacio de, pues, de diálogo, que no sea como solamente una cosa unidireccional, sino que podamos conversar entre todos y todas. Lo primero que quisiera preguntarles es que si ustedes conocen la sede Tumaco o han ido o han escuchado o si conocen Tumaco. Yo sé, de pronto no sé si aquí hayan conectados algunos de la sede Tumaco, de Peama Tumaco. No. No, yo no conozco hasta ahora. No, tampoco. No, pues. Bueno, entonces es una sede pequeña, entonces eso solamente como para mostrarles acá, entonces Tumaco, la sede Tumaco está pues en el municipio de Tumaco, en Nariño, y tiene una zona de influencia que es como, pues está todo el Chocó, todo el Putumayo y algunos municipios de Nariño y del Cauca, ¿cierto? Eso es como su zona de influencia. Entonces, Tumaco recibe estudiantes de pues, muchísimas partes. En total son 59 municipios. Y la sede, digamos que la sede es muy, les voy a mostrar aquí, digamos que la construcción, digamos, en este momento solamente aquí es como lo que está de la sede, ¿cierto? Por acá pues está como la ampliación, pero la sede tiene aproximadamente 44 hectáreas. Entonces, en la exposición de la sede de La Paz, mostraban cómo la sede de La Paz hay como que hecho diferentes proyectos de reforestación, si mal no recuerdo. Acá, digamos que es un escenario distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la sede, la parte de la construcción, pues, lo que hay, y todo está rodeado, pues, de mucho verde, ¿no? Sí, hay algunas plantaciones de palma, pero está muy rodeado. Eso es como, esto que ustedes ven aquí, es el sendero en la ruta de la biodiversidad. Entonces, aquí como que les dejo el link para que puedan ver esa ruta de la biodiversidad, son aproximadamente 3 kilómetros, que nos vamos a encontrar aquí. Miren, nos vamos a encontrar algo con muchísimo verde, muchísima vegetación, entonces acá pues hay caminos que están inundados y demás, y tenemos el bambusal, que le decimos acá bambusal, un espacio muy bonito, tranquilo, eh, como para uno ir a reflexionar o a pensar, o es muy bonito, listo. Entonces es como una invitación para que vengan a Tumaco, conozcan la sede de Tumaco, visiten el sendero. Eh, es un espacio, una sede que recibe todos sus aportes.
Ahora sí, entonces vamos a empezar con esta contextualización del territorio. Esa contextualización está a cargo del profesor Eduardo Restrepo. El profe Eduardo no le gusta mucho hablar de su recorrido, entonces me dijo que lo presentaba solamente como antropólogo, egresado de la Universidad de Antioquia y actualmente pues se desempeña como docente especial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Tumaco. El profe Eduardo ha trabajado muchísimo en el Pacífico y tiene mucha experiencia acá. Entonces, le damos la palabra a Eduardo por acá, pero a ver, yo reviso que, no, ya. Gracias, Luisa. Eduardo, voy a dejar de presentar, Vale, ¿listo? listo, perfecto. Pero... Está muy bien. Muchas gracias, Luisa, por todo lo que ha implicado como la organización de esta sesión por parte de nosotros acá desde la sede de Tumaco. Pues qué alegría que así sea virtualmente podamos confluir con estudiantes, docentes y colegas de diferentes partes del país vinculados a la Universidad Nacional. Cuando pensé el asunto de la contextualización del territorio en esta charla, pensé durante largo tiempo hacer una presentación más magistral de lo que podríamos entender como los principios o los fundamentos o las especificidades de la configuración territorial del Pacífico colombiano. Sin embargo, me decanté finalmente por hacer una presentación que puede ser mucho más productiva para todos y para todas en términos de mostrar cómo se puede articular investigación situada y docencia a partir de un curso que estoy dictando desde el año pasado. Este es el segundo semestre que lo dicto, que se llama Conflictos Socioambientales y Desarrollo. Me pareció mucho más pertinente pensar en esa clave y como solo tengo 20 minutos, son las 8:09, entonces creo que puedo ser mucho más al punto y mucho más a lo que se espera por parte de la cátedra y a lo que ustedes, muchos que no conocen Tumaco, pudieran como imaginar y trabajar más adecuadamente. Bueno, entonces les cuento, esta es una cátedra que yo dicto que tiene 4 módulos, 4 componentes, y la investigación es fundamental por parte de los estudiantes, sobre todo en el componente 2, en uno que se llama Gramáticas del Entorno y Conocimiento Local. Enseguida les voy a explicar eso. Porque este curso es un curso que está configurado, está sustentado en investigaciones que se han hecho sobre la región y es un curso que tiene como la especificidad, cómo pensar esto de los conflictos socioambientales y el desarrollo desde el Pacífico colombiano. Pues cómo podemos pensar situadamente, cómo podemos pensar contextuadamente, pero también cómo podemos hacer docencia que implique investigación y que seduzca, que convoque a los estudiantes a participar de esta manera de concebir la investigación, no de arriba hacia abajo, sino más desde abajo hacia arriba, si lo quieren pensar en esos términos. Entonces, digamos, voy a mencionar brevemente como los diferentes módulos para ubicar concretamente la investigación que considero que puede ser muy relevante para esta clase. Entonces, en ese módulo empezamos, en esta clase de conflictos socioambientales y desarrollo, empezamos con un módulo que se titula Naturaleza, un concepto nada natural. En ese módulo lo que hacemos es, por supuesto, una historización del concepto y la concepción de la naturaleza, que supone una ontología muy particular, una ontología dualista propia de la modernidad, no es un universal, esa idea de naturaleza no es un universal. Y además de esta ontología dualista supone una concepción profundamente antropocéntrica. Eso lo empezamos a discutir en este primer módulo del curso y llegamos a discusiones que para ustedes de pronto han estado en este curso, me imagino, por el título del mismo,
discusiones de qué es eso del antropoceno y cómo afinar ese concepto de antropoceno con lo de capitaloceno. Y terminamos este módulo haciendo un análisis de historización del concepto y el discurso de la biodiversidad y cómo eso impacta el Pacífico colombiano, sobre todo a partir de un proyecto de 1993 que se llamó Proyecto Biopacífico. Cómo esta región empieza a imaginarse en términos de biodiversidad. Eso no ha estado siempre ahí. Esta región no siempre ha sido pensada en términos de biodiversidad, tampoco ha sido siempre pensada en términos de grupos étnicos. Entonces, es muy importante para esta clase, para mi clase, que en este primer módulo se historice el concepto de naturaleza para poder tomar distancia de él, pero también se historicen conceptos fundamentales y se entiendan como las implicaciones y las apuestas y las disputas políticas que hay en asuntos como el antropoceno o en asuntos como lo de biodiversidad. Ese, digamos, es el primer módulo. Después entramos al segundo módulo, que es donde se hace la investigación que voy a compartirles, incluso si puedo manejarla tecnológicamente las cosas, si los espíritus se concluyen, les voy a compartir un par de cortas fragmentos de las entrevistas que los estudiantes han hecho. En este segundo módulo, que se llama Gramática del Entorno y Conocimientos Situados, y no es gratuito la noción de entorno porque hay que desmarcarse, pienso yo, para pensar situadamente de nociones como ambiente, medio ambiente, naturaleza, que no son nociones inocentes. Entonces, en este segundo módulo tenemos como varias conversaciones. La primera conversación es mostrarle a los estudiantes cuáles son las taxonomías locales con los que algunas personas en el Pacífico configuran su universo. Por ejemplo, aquí hay nociones como visión o como habichucho. La noción de animal no es necesariamente la noción de animal que se tiene en otros contextos. Por ejemplo, una culebra no es un animal. Entonces, es muy interesante ofrecerle a los estudiantes esta entrada a otras maneras de pensar, que son maneras de pensar que parten de los conocimientos locales y de las maneras en las cuales muchas poblaciones, muchas gentes aquí en el Pacífico se han imaginado. Después trabajamos las corporalidades, y en las corporalidades hay una práctica que me llama mucho la atención, es la obligada. La obligada, pues puedo ponerme aquí a explicar eso en detalle, pero la obligada es una práctica que sobre todo se hacía antes por las parteras, implica la curación del ombligo con una sustancia que vincula al individuo con esa sustancia de una manera muy particular. Se obligaba, o se obliga todavía con oro, o con espina de pescado, o con la uña de la gran bestia, o con cenizas de libros. Y esto para que las cenizas de libros, para que la gente sea apta para el estudio, la gran bestia para que sean fuertes y puedan pelear, el asunto el oro para que en las zonas mineras, para que tenga mucha habilidad para encontrarlo. Entonces eso es una práctica corporal que junto con otras prácticas como el tamaño en el que se corta el cordón umbilical, más largo para los hombres, más corto para las mujeres, los tipos de amamantar o no a las niñas o niños, son marcaciones que producen cuerpos engenerados de géneros, de ciertos géneros, pero también producen una vinculación muy particular con el entorno y el lugar. Por ejemplo, la obligada, una de las prácticas es sembrar la placenta y lo que queda del proceso de parto, y a veces se siembra una palma o se siembra un árbol ahí. O sea, es un montón, es una riqueza de imágenes, de ideas, de conceptos que están en las poblaciones. Y ojo que yo no he hablado de comunidades, voy a terminar a eso, porque eso de comunidades y territorios son formas de no pensar, son maneras de no pensar el mundo, son formas desde arriba, desde el Parkway, desde Bogotá, desde los Andes, para pensar el mundo. Entonces, pensamos el asunto de las corporalidades, también trabajamos las prácticas de curación y la brujería para que los estudiantes y las estudiantes entiendan qué es el concepto de daño, qué implica el asunto de la brujería en términos de envidia, los diferentes tipos de brujería, los diferentes tipos de curanderos, cómo los curanderos tienen que ver con lo divino, los brujos con lo del diablo, lo humano, o sea, toda esa imagen, todo ese concepto que está detrás de las gramáticas del entorno y los conocimientos situados. Y terminamos con una sesión sobre espacialidades y localizaciones, donde se trabaja fuertemente cómo se configura simbólicamente el espacio, cómo hay lugares de lo arisco y de lo manso,
cómo hay lugares de lo masculino y lo femenino, del adentro y del afuera, del arriba y el abajo, de los mundos de arriba, de los mundos de abajo, cómo todo eso concibe o define, digamos, toda una manera de pensar. Entonces, ahí es donde se hace la investigación por parte de los estudiantes, donde cada estudiante tiene como tarea hacer una entrevista estructurada, donde yo les planteo concretamente qué preguntas vamos a trabajar, donde les enseño concretamente cómo se hace la entrevista, cuáles son como los criterios y los encuadres de la misma. Y ahí en esas entrevistas se pregunta por asuntos que vimos en ese módulo de gramáticas del entorno y conocimientos locales, para que los estudiantes, las entrevistas se pueden hacer a sus abuelas, a sus padres, a sus tíos, entonces para que los estudiantes vean que en esta elaboración de gente que ellos conocen o que son cercanos, vean cómo ellos están pensando y están organizando la cosa. Esas entrevistas se hacen, se graban, se transcriben y se analizan. Cada estudiante analiza eso y como son grupos, se contrasta cada entrevista en términos de grupo. Entonces, ahí esas entrevistas tienen como varios propósitos. Primero, tiene el propósito de, además de aprender a hacer entrevistas estructuradas, ver cómo operan el relato del entrevistado o la entrevistada, todas estas cosas que discutimos en el curso, todas estas cosas que trabajamos en este módulo de gramáticas del entorno y conocimientos locales. Concretamente, por ejemplo, a mí me interesa como docente que esta investigación de los estudiantes tenga un efecto pedagógico, de que se abran a otras maneras de cómo la gente concibe el mundo y cuáles son sus articulaciones de conocimientos situados. Por ejemplo, el concepto de renacientes o la idea de que el mundo desde su fundación se replica, son cosas que después en la parte de los conflictos ambientales voy a trabajar, o objetos como la botella curada, que es una botella que tienen curanderos y brujos y donde se condensan una serie de ejes que constituyen el mundo, por ejemplo, ejes que lo frío y lo caliente, lo divino y lo humano, la menguante y la luna, lo masculino y lo femenino, lo manso y lo arisco, o sea, todo eso son configuraciones, ejes de inteligibilidad del universo que no solamente están en las generaciones mayores, sino que los jóvenes tienen de múltiples formas y han transformado de múltiples formas en sus prácticas actuales. Voy a ver si si me pueden escuchar un par de grabaciones, aquí voy a ponerlas, me dicen qué tal suena, porque no sé qué tal suena. A ver, díganme si escuchan esta cosa. Tampoco es muy comida. ¿Escuchan o no? Sí, Eduardo, se escucha un poquito. Vale, escuchen el mal de ojo. El mal de ojo sí es una cosa que a usted, con mirar, si tiene el ojo bravo a una persona, lo ve. El ojo bravo. Tiene la vista de uno, ¿no? ¿Y eso a uno qué le da con el mal de ojo? Ese, según, le da dolor, hay ojos de dolor, ¿no? Ojos secadores. Ojo de dolor, ojo secador. Ojos que se revientan. Ojos que se revientan. Sí. Hay toda una clasificación. Por ejemplo, usted la ve, si es de reventarse, le quedan a la tronquitos. Mire. Tronquitos. A mí me salía una vez cuando yo fui al charco, y yo estaba asustada porque era un monstruo. Yo que nada. Se te apagó el micrófono, Ana. Alguien lo hizo, pero ya lo volvió a poner. Bravo. Y esa cosa es media fregada, el ojo de dolor no hay remedio por ahí que no cure. Todo, porque todos los... Bueno, esa es una, ahí está hablando de las enfermedades, y una de las enfermedades que para la experiencia de las poblaciones del Pacífico es fundamental, es lo de ojear o el mal de ojo. Y ahí la estudiante está hablando con su abuela y su abuela le explica los diferentes tipos de ojo que aparecen, el secador, o sea, y entonces hay una conversación de la estudiante con su abuela, pues esto es un pedacito de una entrevista de 1 hora y media.
Sí, voy a ponerles otra de otro estudiante que aquí está hablando ya de otra cosa, de los curanderos y los brujos, y cómo elabora la cosa. Voy a poner un segundito. A ver, ahí No sé si la maldad, tocando el tema de curanderos y brujos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro, entre los curanderos y los brujos? Pues, ¿cómo le digo? Los curanderos y los brujos son porque el uno se cree que sabe más que el otro. Sí, el uno se cree que sabe más que el otro y el otro no sabe. Entonces el otro, por saber que sí sabe, entonces entre ellos se hacen maldad. Porque pongamos, si a uno de nosotros nos pica una culebra, Sí. entonces, ¿qué hace? Si no lo llevan, pongamos, ella queda aquí en la esquina y yo quedo aquí en la otra esquina. Ella es curandera, yo también soy curandera. Entonces, si no llevan el picado allá en de ella y lo llevan en de mí, entonces ella me tranca. Sí. Ella tiene su botella, como yo también tengo las mías. Esas botellas son de curado. De curado. Entonces, ella me tranca. Entonces, yo así sea que haga lo que haga, puedo hacer lo posible que sea. Sí. No puedo porque ella me tiene trancada. Ella me tiene trancada. Entonces, bueno, ahí simplemente quería que empezaran a escuchar la historia. Es una historia que ella habla del concepto de trancar, que es un concepto fundamental que tiene que ver con brujería, pero también tiene que ver con otras prácticas. Por ejemplo, cuando una mujer está pariendo, la pueden trancar o tramar y eso es muy peligroso. O hay un montón de, digamos, de brujería amorosa que tiene que ver con trancar o tramar. O sea, es un concepto fundamental y cómo la señora empieza a explicarle a este chico cuando una curandera se le destapa la botella es porque hubo un picado y a la otra curandera que le llevan ese picado, si esta curandera tapa su botella, significa que está trancando a esta otra persona y no va a ser posible que la cure. O sea, la noción de trancar, cómo opera y todo este imaginario. Entonces, quería solo dos pequeños ejemplos para mostrarles cómo desde una clase muy concreta se hace investigación para que los chicos experimenten y elaboren y puedan contrastar asuntos que discutimos y que elaboramos en la clase y que ellos puedan incluso imaginar otras maneras de pensar el mundo. Estoy a 6 minutos de terminar mi intervención. Voy a hablar de los otros dos módulos y cómo todo esto hace sentido para pensar esto de lo socioambiental, lo comunitario, el territorio, etcétera, etcétera. El tercer módulo tiene que ver con desarrollo. Recuerden que el curso se llama Conflictos Socioambientales y Desarrollo y aquí empezamos con una historización del desarrollo, cómo se lo inventaron. El desarrollo se lo inventaron en la segunda mitad del siglo XX. También abordamos los límites ambientales y políticos del desarrollo, porque el desarrollo supone la desigualdad. Aquí obviamente no puedo explicar esto en detalle, pero con los chicos, con las chicas, trabajamos unos cuentos y trabajamos diferentes cosas para que eso haga sentido. También hablamos de las transformaciones de los discursos y prácticas desarrollistas, porque el desarrollo se ha movido, se mueve, entonces el desarrollo convencional es distinto del integral, distinto del sostenible, distinto del el desarrollo tiene esa cosa. Después vemos las críticas académicas a el desarrollo y a la industria desarrollista. Y finalmente terminamos con alternativas al desarrollo. Concretamente trabajamos el postdesarrollo y el buen vivir y el vivir sabroso. Aquí tenía un cuadro de contraste entre el buen vivir y el buen sabor y el vivir sabroso en términos de ontología, de ética y todas esas cosas, pero no voy a alcanzar a entrar en eso. Pero lo que quiero que ustedes tengan presente es que el desarrollo lo pensamos también, lo historizamos, lo problematizamos y vemos también alternativas al desarrollo en la imaginación y en las luchas sociales. Finalmente terminamos con conflictos. La cuarta parte es conflictos. Hay 4 conflictos. La palma africana, que es muy importante aquí en la zona de Tumaco, la minería,
que es algo que está atravesando el Pacífico en general, incluso el Putumayo. La coca, obviamente, ¿cómo no podemos hablar de la coca si estamos hablando de conflictos ambientales? Y finalmente trabajamos el asunto de las basuras en Tumaco, que es algo que que convoca mucho a los chicos. Esto se hace con los insumos que se entregaron en los módulos anteriores, con la historización de la naturaleza, con lo de gramáticas del entorno y conocimiento local y con el asunto mismo del desarrollo, para pensar cómo hay confluencias en estos conflictos socioambientales entre el despojo estatal, o sea, mucho de la palma parte del despojo estatal, asignándole propiedad a las empresas, desconociendo que la gente vivía ahí hacía mucho tiempo antes de que el Estado colombiano apareciera incluso. Todo lo de la ilegalización y criminalización, eso de la ilegalización es una cosa muy potente. Aquí no se puede pensar los conflictos de la minería o la coca sin entender el asunto de la ilegalización y lo que eso tiene como generador y gestador de muchas violencias y de muchas disputas. También entendemos las violencias armadas, no podemos pensar el Pacífico del Putumayo sin eso en estos conflictos concretos. Y también hacemos énfasis en lo que llamamos el deseo desarrollista y el embrujo empresarial. O sea, hay unos discursos que legitiman muchos de estos conflictos socioambientales desde ese embrujo empresarial de darle trabajo a la gente, el progreso, el desarrollo y esas cosas. ¿Qué está detrás de este curso y a lo que concluimos con esto de conflictos socioambientales? Voy a mencionar 4 cosas. Primero, complejizar los relatos morales que suponen a las comunidades como meras exterioridades y simples víctimas. O sea, si uno está 10 minutos en el Pacífico, se da cuenta que esos relatos de las comunidades y la victimización y el territorio y todo eso no tienen, o sea, la realidad es mucho más compleja. El segundo es interrumpir los imaginarios andinocentrados, desde Bogotá, desde Medellín, desde Cali, se imaginan unas cosas. Y hay intervenciones salvacionistas y paternalistas sobre los territorios. Eso de los territorios es más hermoso. Ir a los territorios es más bonito, tan lindo. El tercero tiene que ver con dimensionar las implicaciones de haber sido históricamente constituidos en el proceso de formación nacional como periferias desde unas ontologías y geografías del desprecio. Entender violencia estructural, entender racismo estructural, entender el papel del Estado en la ilegalización y en los efectos que eso tiene en la vida y en la muerte de la gente es muy importante. La cuarta, es también entender cómo el Pacífico, en particular Tumaco, ha sido objeto de las retóricas y prácticas salvacionistas y de la industria humanitaria. O sea, entonces hay que entender esto de los conflictos socioambientales con todos estos insumos críticos y hacerlo desde posiciones, digamos, de investigaciones situadas que los mismos estudiantes pueden hacer con sus abuelas, abuelos, tíos. Y es muy interesante incluso cuando resultan cosas que no han sido pensadas o que aparecen otros asuntos ahí en sus entrevistas. Entonces, básicamente les quería compartir eso, que desde aquí, con los chicos en esta clase, pensamos que hay que pensar desde situadamente y contextualmente, y hay que pensar críticamente que esas retóricas estúpidas de comunidad, territorio y todas esas cosas se enuncian desde Bogotá, desde las cooperaciones, desde la cooperación internacional, desde los ONGeros que llegan por la mañana aquí, tienen 2 reuniones y se van por la tarde, en el avión de la tarde. Y hay que entender también el asunto de la violencia estructural y del racismo estructural que constituye estas geografías y a estas gentes. Y lo último es, si uno habla de comunidades, no está pensando de ninguna manera. Listo, va. 8:31, 20 minutos. Realmente 23. Bueno, muchas gracias, Eduardo. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer el profe Eduardo. Tenemos como unos minuticos para alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacerle, alguna reflexión, observación. Bueno. Crítica, profe, usted cómo le ocurre decir esas bobadas en público, todo eso es bienvenido.
Bueno, Juan Carlos Espinel, por favor. Sí, profe, buenos días. Bueno, escuché atentamente no solamente la parte de lo ambiental que fue al final, sino me llamó mucho la atención la parte cultural. ¿Cómo puede uno, como profesional, yo estoy a punto ya de terminar, es mi última materia, cómo puede uno como profesional, a ver, unir esos dos conceptos de cultura tradicional con lo que enseña normalmente la ciencia? Escuchaba yo lo de trancar, escuchaba yo lo del ombligo, y uno compara eso con la homeopatía, pero por ejemplo la ciencia contradice eso. Entonces, ¿cómo conjugar? ¿Es el verbo? ¿Cómo Sí. conjugar esos dos saberes? Qué pregunta tan interesante, Juan Carlos. Mira, primero no existe la ciencia. En la ciencia hay múltiples disputas y lo que aparece como la ciencia es una concepción hegemónica y aplanada, porque hay muchas, desde siempre ha habido múltiples tradiciones, discusiones, y eso es lo que constituye a la ciencia, el disenso y la posibilidad de eso. Entonces, existen ciencias y tradiciones científicas que no se oponen o no es una discusión con la cultura o el conocimiento tradicional. Yo soy antropólogo, es ciencia, y los antropólogos que hacen ciencia entienden esto de los conocimientos tradicionales de otra manera, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo quisiera interrumpir es la idea de que existe el método científico y la ciencia, porque esa es una concepción profundamente anticientífica y antihistórica de lo que ha sido en concreto la ciencia. Eso por un lado. Por otro lado, a mí no solamente me interesan los conocimientos tradicionales, sino también los conocimientos, o cómo se transforma la manera de conocer y las culturas actuales. Yo pienso que para encarar al Pacífico colombiano, uno no se puede quedar con el colorado, también está la salsa choca. Uno no se puede quedar con el enfocado de todo ello, sino que también está la salchipapa. O sea, hay que entender la complejidad, hibridación, transformaciones, porque la cultura es como la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Las culturas, los conocimientos se transforman, y los viejitos siempre pensamos desde la nostalgia y pensamos que lo que los jóvenes hacen es pérdida y nos colocamos en un lugar moral de cuestionamiento de eso, pero eso siempre pasa. Nosotros lo hicimos con nuestros padres y nuestros padres lo hicieron con los suyos. O sea, hay que entenderle el conocimiento tradicional, por supuesto, pero no hay que fetichizarlo. Y aquí cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de las enfermedades y todo esto, o de la brujería, la noción de daño y la noción de envidia no es una cosa que tengan solo los viejos. O sea, los niños y los jóvenes en Tumaco tienen muy claro que es el asunto del daño y tienen muy claro que es el asunto de la envidia, pero también tienen muy claro lo que significan los entramados familiares y todo eso. Entonces, mi posición ética y política no es museificar los conocimientos de las gentes, sino entender los conocimientos de las gentes en su heterogeneidad, complejidad y trayectorias, incluso en cómo se van transformando. Entonces, por ahí no había una relación entre la ciencia por un lado y el conocimiento tradicional por el otro, porque existen múltiples conocimientos locales que encarnan las personas, y no hay que verlo desde esos conocimientos locales, no hay que entenderlos desde el relato de la pérdida o el de la patrimonialización. Es museificar, hay que entender la vitalidad. Hay que entender, por ejemplo, qué hay detrás de los mototaxistas en Tumaco. Es una noción incluso de la tumaqueñidad como un asunto de que lo peor que le puede pasar a un tumaqueño es que lo humilla. Y la noción de humillar, ¿qué implica en términos de trabajar, o en términos, o qué implica el mototaxismo en términos de la relación con lo que fue la pesca, o lo que es la pesca o la minería, como racionalidades económicas. Entonces, es por ahí un poco, Juan Carlos, no es ciencia versus conocimientos tradicionales, la cosa es más complicada. Y por supuesto que las ciencias tienen mucho que aportar. Las ciencias tienen, o las diferentes concepciones y entramados científicos tienen mucho que aportarle a este mundo,
pero también han jodido a este mundo. Muchas gracias, profe. Con todo gusto, Juan Carlos. Bueno, profe Eduardo, muchas gracias. Acá el profe nos mostró como un panorama muy grande de lo como de esa zona de influencia de la universidad, ¿no? Mencionó muchas cosas importantes que quiero resaltar. Primero, el profe hace siempre una crítica en cuanto al territorio y comunidades, o sea, siempre que lo pueden escuchar, siempre va a ser una crítica en cuanto a eso, porque siempre van a decir, es como territorio y comunidades, es un concepto totalmente alejado a ese territorio y comunidades, ¿no? O sea, como que nosotros siempre hablamos, porque yo desde mi discurso utilizo eso, la verdad, pero entonces siempre es como, pero acá ellos, aquí en Tumaco, es como territorio, pero ¿qué es eso de territorio? O sea, digamos que el profe nos habla un poco de esos conocimientos locales, esos conocimientos situados, y él menciona como que la investigación no sea ajena, ¿cierto? Sino que sea como algo totalmente situado. Y él menciona, digamos que era como punto de partida, unos conflictos ambientales del Tumaco, menciona la palma, la minería, la coca y los residuos, y digamos que vamos a mostrar algunas experiencias con respecto sobre todo a la parte de residuos. Entonces, muchas gracias, profe, como por darnos ese panorama general. Y pues bueno, el profe tiene demasiada experiencia en el Pacífico, ¿no? O sea que soy viejito, eso está diciendo Luis. Bien, gracias Luis a ti. Va. Bueno, ahorita les voy a mostrar, digamos que vamos a seguir. Vamos a seguir con unas experiencias que transforman, le puse yo así. No sé si ahí estoy presentando. Sí, ya se ve tu pantalla. Listo, sí. Entonces aquí vamos a empezar con esas experiencias que transforman. Entonces es como experiencias que se ha hecho desde la universidad, desde la sede Tumaco, pero se van a dar cuenta que no son algo así como supremamente elaboradas o así como, sino que son como muy contextualizadas, como muy, bueno, qué es lo que necesitamos acá. Entonces le puse así como ese diálogo, fortalecer ese diálogo entre la universidad, comunidades y otros actores locales para reconocer, visibilizar y potenciar comprensiones ambientales situadas y prácticas transformadoras que promuevan el bienestar socioecológico en el Pacífico y en el Putumayo. ¿Listo? Entonces ahorita lo que vamos a ver es algo, digamos, de la dimensión ambiental, sí, pero algo muy contextualizado, ¿listo? Que realmente es como no traer aquí experiencias súper sofisticadas y totalmente ajenas a lo que realmente necesitamos acá, sino que pues es algo muy real acá. Entonces vamos a empezar con este proyecto, un proyecto de plantas medicinales y compostaje. Este proyecto, entonces acá lo que hicimos pues fue un diálogo entre ese saber científico y ese saber tradicional, ¿cierto? Que puede entonces fortalecer esa formación ambiental universitaria y contribuir al bienestar universitario. Entonces este proyecto está, digamos que estuvo a cargo, o está a cargo porque todavía está como en ejecución, de la profesora María Teresa Salcedo. Entonces la profe María Teresa es cineasta, es docente de la universidad de acá de Tumaco, es docente de las áreas de lectoescritura, ella es investigadora, guionista, tiene, pues, digamos que tiene sus estudios en la Universidad de Barcelona y acá en Universidad de Bogotá. Y también tenemos acá entonces a la profe Cristina. Entonces la profe Cristina es bióloga, tiene trayectoria, pues es docente universitaria, con trayectoria en investigación como en áreas de fisiología vegetal, ecofisiología y control biológico.
bueno, y acá pues digamos que también estoy yo en este proyecto. Este proyecto, yo no sé si ustedes recuerdan un poco, una de las experiencias que nos contaron la sede de La Paz. Entonces, hubo un proyecto que contó una de las profes de la sede de La Paz, que era referente a un jardín que era sistematizado, que tenía como el proceso de compostaje y demás. Nosotros todavía estamos empezando, digamos que ellos ya lo tienen así como ya muy elaborado, nosotros queremos llegar hasta allá, ¿listo? Queremos mostrarle como esa experiencia. Entonces voy aquí a presentar como la otra parte. Bueno, en estos momentos, digamos que otra de las cosas que pasa acá es el tema del internet. Entonces, en la universidad, en estos momentos, las profes están en la universidad, en el campus, y se fue el internet. Entonces, No, pero acá estoy, acá estoy. con datos. Acá estoy. Aquí estamos. Tenemos datos. listo. Bueno. La intermitencia es lo nuestro. Bueno, les dejo aquí entonces. Yo presento, ¿listo? Y entonces ahí me van diciendo. Vale. Vale. Entonces, pues, voy a poner la cámara. Pues, si se empieza a trabar o algo, por favor, me dicen que, pues, a veces el internet falla un poquito. Todavía no me veo, pero bueno. Bueno, digamos que las tres docentes, como nos presentó Luisa, la profe Luisa, pues somos, es la profe Luisa, la profe Cristina y yo misma, y nosotros hicimos un proyecto desde el semestre pasado, desde el 2025-1, que se llama Jardín de Plantas Medicinales, Aromáticas y Condimentarias del Pacífico Nariñense en la sede de Tumaco, UNAL. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Aquí ya. ¿Ya pasó? Yo la veo la misma. Sí, ya estamos en la problemática, María T. Es que no la veo. Bueno, sí, no, acá el internet. Bueno, entonces, el problema de investigación. Bueno, digamos que el problema de investigación por el que empezó, digamos, este proyecto, pues hay distintas problemáticas que hay. Una, pues es el distanciamiento creciente frente a los saberes tradicionales sobre plantas medicinales de las nuevas generaciones. Casi todos los estudiantes que están en la sede de Tumaco pues son muy jóvenes, la mayoría son recién egresados del colegio, entonces entre 17 y 21 años. Entonces ahí pues hemos notado, sobre todo digamos al dialogar con sabedores y sabedoras, como cada vez como que hay una mayor distancia y como a veces pareciera como desinterés o bueno, como si es algo que esa es una problemática que está allí. También es una falta de gestión sostenible de residuos orgánicos. Entonces, digamos, para las personas que hayan estado en Tumaco, pues se ve que no hay un buen manejo de basuras y, por ejemplo, digamos que más del 50% son residuos orgánicos. Entonces, digamos, a partir de eso, esa es otra problemática que está allí que tomamos para crear este proyecto. Otra, por ejemplo, que tenemos es que hay un 50% de deserción de los estudiantes, de los y las estudiantes que ingresan a la sede de Tumaco. Y digamos que esta deserción está altamente relacionada con los y las estudiantes que reprueban asignaturas que tienen componente matemático. Entonces, esas asignaturas con matemáticas, en general, más del 50% está reprobando esas asignaturas. Entonces, digamos que con estas problemáticas, digamos que nos unimos estas tres áreas de conocimiento, la matemática, la lectoescritura y la biología. Entonces, digamos que yo, María Teresa, pues soy docente de lectoescritura, Luisa es profesora de matemáticas y también de asignaturas que tienen que ver con el ambiente, y pues la profe Cristina de biología y pues sus áreas relacionadas. Entonces, los objetivos que nos planteamos, por un lado, es describir el diálogo entre saberes tradicionales y científicos en torno a las plantas medicinales, pues porque la idea sí, desde el proyecto era que, pues por un lado, digamos que ellos fortalecieran
sus habilidades de investigación científica, de escritura, pero también, digamos, que se relacionara con todo ese conocimiento que está en el territorio. También, pues obviamente, digamos, desde lectoescritura, la idea era también fortalecer competencias de escritura académica y habilidades como el trabajo colaborativo, la resolución de conflictos, la comunicación efectiva. Digamos, digamos, de alguna manera, pues como todos, lo que se hizo con los distintos estudiantes es que fueran trabajos en grupo, se organizaron los estudiantes en grupo. Entonces, en los distintos grupos que se armaron, cada uno tenía que cuidar una planta medicinal, investigar esa planta medicinal, digamos, sembrarla, deshiervarla, cuidarla, así como durante todo el semestre. Entonces, como en todo trabajo en grupo, pues siempre hay ciertos retos, pero pues bueno, esa es digamos, la manera también de construir mejores formas de solucionar los conflictos. Y digamos que también, digamos que la idea era como diseñar al final también y producir una cartilla pedagógica que complete pues una selección donde, digamos, en esa cartilla los mismos estudiantes eran los que iban a escribir los textos, que serían textos científicos, digamos, como académicos y también narrativos, porque la idea era también como mezclar esas dos cosas, que el conocimiento pues está desde esta investigación científica pues rigurosa, pero también digamos que parte de crear conocimiento también es la creatividad. En cuanto a la metodología, digamos que nosotros usamos 3 procesos simultáneos, que son el jardín medicinal, el compostador, un compostador y una paca de compostaje. Entonces, para el semestre pasado, 2025-1, tuvimos 17 plantas medicinales y digamos que participaron en total 92 estudiantes. Y para, digamos, ahí digamos que pueden ver algunas fotografías del trabajo que realizamos, ahí de cuando estábamos sembrando, organizando así como la cerquita con botellas plásticas, para, digamos, poniéndole la polisombra. Y este semestre, el 2025-2, continuamos con el proyecto. Digamos que se agregaron nuevas plantas, entonces hay 12 plantas nuevas, es decir, que tenemos 29 plantas medicinales en total. Y digamos, con la asignatura de lectoescritura, este semestre, digamos que están involucrados 89 estudiantes. Todos los estudiantes, bueno, no los estudiantes bueno, la mayoría de estudiantes, digamos, los que se encargan de las plantas, son de primer semestre y ya, digamos, los que están más enfocados, digamos, en la paca de compostaje ya son de segundo semestre, la mayoría. Entonces ahí, digamos, que podemos ver otras fotografías de cómo se sembró, digamos, de la primera jornada de siembra que tuvimos este semestre. Y bueno, también es importante mencionar que, digamos, los estudiantes, ellos, digamos que parte del proyecto era, bueno, hacer la búsqueda bibliográfica de investigaciones que existen sobre las plantas medicinales, las que se les asignó en cada grupo, y tenían, una de las tareas también era entrevistar a un sabedor o sabedora sobre plantas medicinales y saberes ancestrales. Como nosotros tenemos estudiantes tanto del Pacífico nariñense como del Putumayo, como del Pacífico, digamos, del Chocó y del Cauca, la idea era que también ellos promover como el diálogo, no solamente, digamos, entrevistar a sabedores de acá del Pacífico, sino también del Putumayo, o del Ricaurte, o de las distintas regiones a las cuales pertenecen nuestros estudiantes. Entonces, y acá sí le doy la palabra a la profe Cristina, porque digamos esto, pues la idea también es ir como que esto vaya más allá. Entonces, si bien el semestre pasado empezamos con este jardín medicinal en el campus, ahora, digamos, la idea es como involucrar cada vez más a la comunidad. Y digamos que ya en este momento, digamos, también se empezó un jardín medicinal y una paca de compostaje en la Biblioteca Piedad Llora de Quiñones, que es una biblioteca pública que está en la ciudad de Tumaco, en el barrio pues en el sector de la Ciudadela. Cristina. Bueno, chicos, muy buenos días a todos los presentes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo sí. Perfecto. Sí. Bueno, entonces continuando, y en aras del tiempo, como decía el profe Eduardo, quisiera uno quedarse hablándoles muchísimo, porque estas experiencias dan, y más aquí que estamos en un territorio tan rico en oralidad, ¿no?
pero el tiempo es corto en televisión y en esta presentación. Voy a empezar a hablarles un poco antes de hablar de la experiencia de la biblioteca. Nosotros, junto con la profe Luisa, desarrollamos paralelo a los procesos del jardín medicinal, procesos de compostaje. La profe Luisa estuvo a cargo de una compostadora y yo de una paca comunitaria. En esa paca comunitaria, si me colaboras colocando una fotografía de la paca, sería perfecto. Sí, esa paca para que vayamos más rápido. Es un sistema, no, tranquila, mientras yo les voy contando. Es un sistema que utiliza recursos de la región de fácil acceso y económicos, y se arma un cuadro de 1 metro por 1 metro por 1 de alto, donde a manera de una lasaña se van construyendo capas de compostaje entre hojarasca seca, residuos de cosecha, ¿cierto? Propios acá de la sede del campus, y lo acompañamos de residuos orgánicos derivados de la cocina, de restaurantes cercanos aquí a nuestro campus, o de residuos de cocina que los estudiantes traen. Puedes dejar esa, así estaría bien. Entonces, ¿qué hacíamos? Sí, no se queda quieta. Listo. Entonces, ¿qué hacíamos? Armamos eso a manera de lasaña, ¿cierto? Capas, diferentes capas hasta alcanzar 1 metro, y entre capa y capa, así como hace uno con una lasaña que agrega una salsa, ¿cierto? Que es la que le da el sabor. Dijimos, tenemos que hacer algo para que el compostaje sea más rápido. Preparamos con microorganismos locales que se consiguen, microorganismos derivados de productos lácteos como yogur griego, ¿cierto? Microorganismos de kefir, de guarapo, ¿cierto? Entonces, varios de estos microorganismos y algo de boñiga de vaca, rica en bastantes microorganismos, los enriquecimos con melaza y con multivitamínicos, los activamos y se los agregamos entre las capas de compostaje para que ellos hagan ese proceso de apoyarnos en la descomposición más acelerada de estos procesos. Participaron los estudiantes de biología, de hecho vino en la fotografía, aparece un mayor de una comunidad cercana acá a nuestra sede de Llorente, un corregimiento, entonces él es un mayor de la comunidad Agua, vino aquí para aprender también, porque ellos dicen que allá también generan residuos orgánicos y que quisieran no depender de fertilizantes químicos, sino poder ellos fabricar sus propios bioinsumos. Esta paca, como decía María Teresa, y en aras del tiempo, pues vamos a resumirla, se puede utilizar el compostaje al final del semestre, principio en el propio jardín medicinal, y empezamos a replicarla en la biblioteca que comenta María Teresa, en una biblioteca pública que en horas de la tarde reúne a niños entre 5 y 12 años, luego su jornada escolar, y los tiene en actividades lúdicas, académicas diversas. Entonces ahí tuvimos un espacio como Universidad Nacional de sede Presencia Nacional Tumaco para poder ¿qué? Replicar la paca. También con los niños replicamos una huerta medicinal y una huerta ecológica, porque pues a ellos también les motiva el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, en esa huerta sembramos maíz, frijol, lechuga, varias semillitas, y ellos están haciendo el seguimiento tanto al compostaje como a eso. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que todos ellos aprendan a valorar las plantas medicinales, las plantas aromáticas propias de la región, pero también valorar a todos aquellos que son productores del alimento que todos o cada uno de nosotros a diario consume, y que se pueden hacer con insumos biológicos obtenidos de lo que hablaba el profe Eduardo. Una de las grandes preocupaciones del territorio, el exceso de producción de residuos. No sé, profe María, te me dice la profe Luisa, reiteramos, estamos en Tumaco, se le ha perdido un poco la señal, por eso es que ya no tenemos la presentación. Si quisieras hablar para terminar sobre algunas de las experiencias y resultados más significativos de este proyecto, porque pues según lo que tengo entendido ya nos quedan 4 minutos. Sí, y voy a acá intentar compartir, puede ser que de pronto no esté como tan increíble, pero, o sea, como que
se trabe un poquito, pero Esa. Sí, sí se ve. Sí, ahí se está viendo, sí. ahí lo estoy tratando de poner en... Sí, pero bueno, lo que va a compartir María Teresa es las fotografías de algunas de las plantas que están en el jardín. Si quieres, mientras van pasando las fotografías o se logran abrir, quería resaltar algo que va como en concordancia con lo que nos decía el profe Eduardo. Hay una que es muy interesante, se llama chivo, Iptis verticillata. Si quieres, Acá. coloca esa, Mira, voy el a chivo. ponerla, el chivo es esta, Ujú. Ajá. Entonces, esta Iptis verticillata chivo es una especie que, como decía, aquí se habla mucho de el mal de ojo, el mal aire, ¿cierto? Y las personas expertas necesitan, pues, aplican, chivean a la persona que tiene ese mal de ojo, ese mal aire, pues piden permiso a la planta, a los elementales para arrancarla y empiezan a golpear con estas ramas a la persona que están, eso lo llaman ellos chiviar, ¿no? Ustedes no van a encontrar ese término en otro lado, sino, pero aquí ellos saben cuando a alguien lo están chiviando. No sé si de pronto ustedes han tenido la experiencia, han escuchado hablar de cuando a alguien lo ortigaban, pero aquí lo que hacen es chiviarlo dependiendo de cómo salgan las hojas. Hay personas que si las hojas, las ramas quedan totalmente negras, dicen ellos que pues realmente le han sacado ese mal espíritu que lo poseía, pero si solo salen un poquito negras hacia el ápice, quiere decir que pues le sacaron ese mal de ojo o esas envidias que alguien más le pudo haber transmitido a la persona. Entonces realmente es como una especie de limpia. Entonces es curioso saber que muchos de los estudiantes saben, porque han escuchado de sus ancestros esta historia y que no han perdido, o sea, que entienden el valor de esta planta del chivo para ellos y saben cómo hacerlo. Esa es una de las experiencias significativas. Hay así de todas las plantas que comentaba la profe María Teresa. Sí, Continúa, María Teresa. sí, entonces, por ejemplo, que les voy a pasar como unas fotos rápidos de las distintas plantas, de los principales resultados. Ah, bueno, acá hay algunas fotos de los chicos acá con la paca de compostaje el semestre pasado. Entonces, este, por ejemplo, es el chirarán o chillarán, que es como una de las plantas así sigrias acá del Pacífico colombiano. Acá está la chillangua también. El orégano también, pero pues que es un orégano un poco diferente, que es este orégano como más grande, que le dicen a veces orégano orejón o oreganón. Acá también el limoncillo, las mentas, que hay muchas clases de mentas, menta, hierbabuena. Acá la verdolaga, que también se usa mucho como para quitar como los parásitos, como para purgar a la gente, pero también se puede usar como en ensaladas. Acá la ruda también. Esta es la suelda con suelda, que acá está floreciendo con esas cositas así pequeñitas que se le pone como, se pone cuando alguien se golpea o tiene como golpes, digamos, musculares, se le hace como un emplasto para que pues ayude a sanar más. La sábila, el llantén, el chivo del que estaba hablando la profe Cristina, la lengua de suegra, y pues los calanchoes, que también están como, pues hay distintos tipos de calanchoe, que acá el polio también, ese es ay, ¿cómo es que se llama? Pero un momentico, se me fue. No, ese no es el icaco, ay, se me fue el nombre. Bueno, digamos, este es el Espíritu Santo. Paico. Paico, el eso, paico, paico. creo que también Paica. Sí, muy bien. Ay, gracias, Cris. El paico. Bueno, y acá como quedó al final el jardín medicinal el semestre pasado. Y pues aparte, digamos, del jardín, digamos, nosotros hicimos una cartilla que titulamos Plantas medicinales del Pacífico Nariñense y compostaje en la sede de Tumaco, diálogos entre conocimientos científicos a tradicionales. Y entonces, por eso, digamos, todos los textos que eran sobre las plantas medicinales los escribieron los y las estudiantes, donde se mezclaban conocimientos tanto del Pacífico como del Putumayo, que son, digamos, las dos regiones. Nosotros recibimos estudiantes de estas dos regiones del país. Entonces, digamos que si voy a ver si de repente acá funciona el video. Ya no funciona la cámara para que me vean. Entonces acá está, digamos, la cartilla. Entonces acá ustedes la pueden, es una cartilla. Ay, es que está todo, le puse este filtro y ahora, bueno, entonces ustedes lo abren y entonces acá están como todos los textos de las distintas plantas. Ahora que desenfoqué, eso no funciona horrible ahorita. Bueno, esta es la cartilla, entonces ahí están como todos los textos de los chicos
donde eran, bueno, en fin, disculparán acá los problemas técnicos, están los textos pues narrativos y científicos, donde digamos que nosotras supervisamos, que fue pues un trabajo arduo, sobre todo para que, pues digamos que con muchas correcciones, como con mucha guía, pero siento que igual sí fue como que generó como unas reacciones así muy bonitas después en los estudiantes cuando ya vieron la cartilla y vieron sus nombres allí. Y pues bueno, sí, como que pienso que sí genera otro tipo de relación pues con los conocimientos del territorio, con el, pues como con toda esa biodiversidad y riqueza, tanto cultural, pues como en cuanto, digamos, a plantas medicinales y a los saberes que están acá. El compostador también fue, digamos, digamos, en la clase de matemáticas que era la profe Luisa, ella sobre todo lo que integró fue como integrar las matemáticas con el uso del compostador, ¿sí? Pasando como de no solamente tener la clase, digamos, tener clase de matemáticas allí haciendo las ecuaciones, sino mirando como todas esas ecuaciones con la temperatura, con la cantidad de material que iban a poner, todo eso. Entonces, ahí hizo como... entonces, bueno, acá ya para terminar, acá está la paca de compostaje. Y conclusiones, por ejemplo, hay cosas que son bien importantes, pues la idea, uno de los objetivos era fortalecer el pensamiento crítico y digamos que buscar otras oportunidades para enseñar las matemáticas. Y por ejemplo, digamos que una cosa que me parece que es un gran resultado de este proyecto es que, por ejemplo, al incorporar, digamos, estas actividades en la clase de matemáticas, en general el promedio histórico de reprobación de matemáticas es del 40 al 50%, y ese semestre con ese grupo que estuvo, digamos, uno de los grupos estaba con ella también en matemáticas, la reprobación fue el del 21.2%. Entonces, de alguna manera, eso sí muestra que buscar otras estrategias también de cómo aplicar la matemática, pues sí favorece el aprendizaje, y como la relación también que los y las estudiantes tienen con las matemáticas. Y eso, pues de los resultados es que pues cada vez digamos que se están haciendo más pacas de compostaje. Acá en un restaurante al lado también, digamos que al ver como siempre se les pedían los residuos, ellos después decían que también querían aprender a hacer como esa paca. Está, digamos, ahora en la Biblioteca Piedad Llora de Quiñones. Y digamos que para terminar, digamos que el proyecto pues todavía continúa. Y tenemos como dos preguntas que son importantes que esperamos que los estudiantes y las estudiantes las respondan, porque sobre todo es entender cuál es la relación de este proyecto con ustedes, es decir, con los y las estudiantes y con sus comunidades. Porque claro, uno como docente puede tener una visión al respecto, pero la idea sobre todo es que esta pregunta, digamos, como que esté en clase y que los chicos y pues los estudiantes y las estudiantes pues la respondan. Y otro es cuál es su relación con los conocimientos tradicionales de las plantas medicinales. Como crear este proyecto también es un espacio donde se le invita a los y las estudiantes a hacerse esas preguntas, a respondérselas, y pues bueno, en esas estamos. Entonces, como les decía, los proyectos finales fueron la cartilla, un protocolo de uso y seguimiento para la compostadora y un informe final. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya pude regresar. Es que qué pena con ustedes. Por un momento, digamos que otra de las cosas, bueno, que pasa acá, se fue la energía por un segundo y se fue la señal. Entonces, cuando se va la señal, pues no entra nada, ni llamada, ni nada. No. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a ese proyecto, algo que les quieran preguntar a las profe Teresa o a la profe Cristina. No, bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, muchas gracias, profes, por continuar. Bueno, bueno, sí. ahí ya. A la cartilla que ya le quité el blur ese, ay, que yo lo tenía ahí, no me estresé ahí con haciendo la presentación. Bueno, entonces acá está la cartilla, entonces bueno, acá empieza. Nosotros ahí estamos, digamos que en general las tres estamos como coordinadoras del proyecto, y acá están como el índice de todas las plantas medicinales. Bueno, acá la presentación de nosotros, plantas medicinales. Acá esto, por ejemplo, también acá la imagen que estaba ahí. Acá un texto escrito por las dos estudiantes y que fue basado también con el conocimiento que ellas tienen de plantas medicinales, pero por ejemplo el abuelo de una de ellas es médico tradicional Kamsa, entonces también digamos que parte esa entrevista también con el abuelo de ella. Entonces acá están, digamos, se le ponía la imagen, el texto,
Casi todas las fotografías son del jardín medicinal como tal, y después el texto pues narrativo escrito por el estudiante, en este caso Oliver Enrique Angulo, que es un texto así muy bonito, y al final pues así como en toda cosa académica, referencias bibliográficas. Y bueno, así son como todos los distintos plantas medicinales, y la idea es como este semestre pues hacer más textos de muchas más plantas medicinales, porque son pues muchísimas plantas medicinales, y como cada vez ir haciendo crecer el proyecto y el jardín. Y la compostadora también. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Está primero Juan Carlos Espinel y luego está Eliana del Rosario. Profe María Teresa, y bueno, a todas, primero que todo felicitarlas, porque lo que decía el profe Eduardo en la charla anterior, pues, los saberes tradicionales, digamos que son tan importantes como lo científico, por decirlo de alguna manera. Pero la pregunta es, digamos, ustedes allá y en todas las sedes que tiene la universidad, uno ve que se apropian de la cultura y del medio ambiente de la zona, pero realmente no trasciende. Yo he tenido compañeros en la carrera que son, por ejemplo, del Pacífico, y voy a decirlo con mucho respeto, o sea, ese conocimiento no lo predican, no lo aplican, o sea, ¿cómo hacer para que todo ese conocimiento de las sedes, por ejemplo, en este caso la sede de Tumaco, trasciendan a nivel nacional y a nivel universitario de verdad sea aplicado? Por ejemplo, a mí me encantaría tener la cartilla. Bueno, en primero la cartilla es inédita, todavía, porque digamos sí se imprimieron unas poquitas copias, pero también como en el proceso también de revisión y como porque claro, digamos que sí, creo que es importante, como son conocimientos tradicionales, pues queremos evitar a toda costa como el extractivismo epistémico o apropiarnos como de conocimientos que no son nuestros. Entonces por eso también precisamente es el objetivo de que los y las estudiantes sean los que escriben y los que se investigan, porque finalmente, digamos, si bien digamos que nosotras estamos viviendo acá y pues cada vez digamos como que uno se identifica y como que se adapta mejor al lugar, lo cierto es que pues lo importante es sobre todo como crear los espacios para que las personas que son del mismo territorio sean las que generen esas reflexiones. O sea, como que nosotras llegar acá y decirles ustedes tienen que hacer tal cosa, o sea, como de volverse como embajadores de sus conocimientos, creo que no es tanto el lugar, sino más bien generar como preguntas y reflexiones. Darles nuestras herramientas, ¿no? Como en mi caso, por ejemplo, herramientas para investigar, para leer, para escribir, para que ellos y ellas mismas sean quienes puedan generar conocimiento. En el caso de la profe pues Luisa, con todo este conocimiento matemático, o la profe Cristina, que es especialista en botánica, pues también como brindarles ese conocimiento. Pero finalmente creo que la solución, o sea, como que lo que nosotras como docentes podemos hacer es brindar esos espacios de reflexión y como de valoración, como de lo que son ellos y ellas y sus conocimientos, pero creo que las soluciones como tal, pues las tienen que encontrar los mismos estudiantes. Sí, y yo creo que igual este es un proyecto que no estaba antes, entonces de pronto el compañero que tú tienes, pues no estuvo involucrado en este proyecto. Entonces, pero creo que los resultados hay que mirarlos a mediano y largo plazo. Pero pienso que abrir el espacio para que ellos sean los que creen el conocimiento, ellos y ellas, creo que es un buen primer paso, diría yo, ¿no? Chicos, yo ya tengo que retirarme, pero quería darles una reflexión basada en lo que tú acabas de preguntar y lo que dice la profe María Teresa. Aquí nosotros estamos iniciando y este es un proceso. Sí, desafortunadamente de pronto antes y los compañeros del Pacífico que comentas tú no tuvieron la experiencia, pero nosotros, esto es una analogía como cuando tú siembras una planta, ¿no? Que tú la siembras y debes tener la suficiente paciencia y perseverancia para estar pendiente de ella, cuidarla y algún día ver el fruto. Por eso es que nosotros lo hacemos con los chicos que están aquí en sus primeras 3 matrículas y quisimos replicarlo también en los colegios de la... Ahí se fue. Que ellos quieran... ¿Aló? ¿Sí? No solo eso, sino que ellos quieran seguir estudiando, ¿vale? Y que todos aquí en la universidad van a ser bienvenidos.
Entonces, pues yo ya las dejo con mis compañeras, ¿vale? Porque tengo que retirarme. Un abrazo y muchos éxitos. Bueno, gracias. Aquí teníamos otra pregunta de Eliana del Rosario. Como, Hola, buenos días, ¿me escuchan? sí, Bueno, como primer punto quiero felicitarlas. Es muy bonito ver como esas propuestas que pues muchas veces se ven perdidas, ¿no? Por otro tipo de proyectos. Entonces es muy bonito resaltar toda la parte cultural y la cosmovisión también que tienen los distintos pueblos indígenas, ¿no? Y afros. La otra parte era preguntar por la cartilla, a ver si estaba digital o dónde la puedo conseguir, porque, bueno, yo estudio enfermería, ¿no? Y nosotros hicimos un trabajo acerca del vademecum de plantas medicinales, porque pues yo también soy estudiante indígena, ¿sí? Entonces, la intención era como ver cómo esa correlación entre la enfermería, que es una parte como tan científica, tan de medicamentos, tan sí, de toda esta parte de construcción, de metodología muy minuciosa, con toda la parte también de las culturas, y pues viendo cómo todo ese proceso, llegamos a la conclusión de que pues prácticamente todos los medicamentos están basados en los principios activos que son dados por las mismas plantas medicinales, ¿no? Entonces había un compañero que decía que, pues no creo que lo haya dicho a modo de agresión ni discriminación, pero sí es como, bueno, entonces, ¿para qué tenemos todos esos conocimientos si tenemos los medicamentos? O sea, ¿sí? Entonces yo creo que muchas veces nosotros como jóvenes sí, como jóvenes, estamos desconociendo la identidad, ¿no? Hablábamos también con otro grupo de compañeros y de allá de Bogotá, porque pues yo soy de Nariño, entonces, y ellos decían, no, pero es que yo no sé, o sea, yo no sé de dónde vengo, ¿sí? Entonces yo les contaba cuál es de pronto nuestra forma de ver las cosas, cómo se relacionan, lo de las plantas, ¿sí? Lo del mal viento, lo de los espíritus mayores, toda esta parte de la cosmovisión, y ellos no sabían como de dónde venían o cuál era su origen o su esencia, ¿sí? Entonces ahí nos surgía la pregunta de decir, bueno, venga, o sea, bueno, a ellos les surgía la pregunta de decir, bueno, venga, mi identidad, ¿dónde está? Y muchas veces si uno no encuentra su identidad, pues es muy difícil poder apropiarse y poder dar a conocer, ¿no? Lo que no se sabe. Entonces, por eso también surgió lo del vademecum, surgió lo de las plantas medicinales, surgió como esa pregunta para poder fortalecer como toda esta parte andina. Y también era para preguntarles a ustedes si como todas estas partes de las plantas que ustedes ya tienen reconocidas, de pronto también, no sé, ¿no? Se podrían como, o ya están, no sé, en el vademecum de plantas medicinales, o se podría actualizar, porque pues son conocimientos que se deberían tener más presentes en la cotidianidad de nosotros como colombianos. Y ya, era eso. Gracias. ¿Respondes tú o yo, Luisa? pues bueno, lo primero, la cartilla todavía no está disponible porque está en construcción. Es que esa primera versión, la que muestra la profe, digamos que está como en proceso de revisión, ¿no? Entonces Sí. está en edición, revisión, adicionarles más plantas. Entonces, pues por eso aún no está como en su versión digital tampoco. Esa sería como la primera respuesta. Y lo siguiente, yo creo que pues finalmente el proyecto como tal está abierto, o sea, de hecho si tú tienes un proyecto en enfermería que sea relacionado con plantas medicinales, pues de hecho estaría muy bien que hablemos. Mentiras, no, sí, en serio, para que, pues porque creo que lo importante también de esto es que pues todo, o sea, en principio estamos como trabajando acá con los estudiantes de primero, segundo y tercer semestre que están acá en la sede de Tumaco, pero sí hay otros estudiantes que también sean del territorio,
o que estén interesados como en este conocimiento, estaría muy bien también que se puedan unir a este proyecto. Sí, que además, como mencionamos, este es nuestro segundo semestre, entonces todavía nos falta un montón, o sea, como que esto es como lo primero, o sea, estamos paso a paso, ¿no? Entonces nos falta todavía muchas cosas por hacer, como, pues bueno, sí. Entonces creo que eso sería sobre todo, pienso, como invitarte a que seas parte. Si te parece, obviamente. Y al que quiera, y la que quiera. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, no, sí, todo, claro, todos son bienvenidos y todas son bienvenidas. Vamos a continuar. Entonces, les vamos a mostrar otra experiencia. Denme un momento a ver si puedo presentar. Digamos que la otra experiencia está enfocada en una de las problemáticas o en uno de los conflictos ambientales que mencionó el profe Eduardo. Bueno, antes de eso quiero mostrarles entonces acá. Bueno, este proyecto que les vamos a mencionar es una experiencia también, todavía está en construcción, se está desarrollando. Es un proyecto de caracterización y clasificación de residuos plásticos. Entonces, acá lo que hicimos fue caracterizar residuos plásticos generados en los hogares de los estudiantes y a partir de su análisis empezamos a fomentar como una reflexión crítica sobre las prácticas de consumo, gestión responsable de los residuos y nuestra relación con el entorno. Entonces, digamos que esta iniciativa pues está siendo coordinada por la profesional Janet Pinzón Solano. Janet es ingeniera física, ella es la coordinadora acá del Uramba Lab. Y pues también digamos que aquí estoy también en este proyecto. Ya luego entonces les vamos a mostrar como por qué residuos plásticos y demás. Digamos que eso es una problemática que pues es muy visible, ¿no? Cualquiera que llegue a Tumaco pues se va a dar cuenta que pasa, digamos, lo mencionaba el profe Eduardo también. Janet, no sé si estás por acá. Sí, bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Hola, sí. Bueno, hola, muy buenos días. Estoy en una parte de la sede donde pues tengo un poco más de accesibilidad al internet. Entonces, bueno, si se corta de pronto, es por eso. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, Luisa, la vemos. Sí, 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 sí. Listo, listo. Bueno, entonces estamos un tris corridos de tiempo, pero entonces vamos a tratar de ser acá como lo más concretas, como para darle paso. Nos falta una última experiencia que es súper chévere y quiero que la conozcan, y todos y todas. Bueno, entonces eso fue un proyecto. El proyecto se realizó desde el semestre pasado. Entonces, esto es una imagen genérica. Digamos que cuando nosotros buscamos residuos plásticos, pues nos aparece esas imágenes por montón, ¿no? Esta imagen que ustedes están viendo es lo que realmente pues pasa en muchas zonas de aquí de Tumaco. Digamos que esa es una zona de puentes, le llaman así. Cuando sube la marea, pues arrastra muchísimos residuos. Acá tenemos otras, eso es en el lado del muelle. Entonces, claro, sube la marea y arrastra pues todo lo que el mar tenga, ¿no? Acá tenemos otras más, zona de puentes. Y pues, ¿qué es lo que más vemos ahí? Residuos plásticos. Entonces, pues, ¿cuáles son esas consecuencias del aumento de esa generación de residuos plásticos? Pues ya digamos que hay unas prácticas de consumo y demás, pero también hay aquí en Tumaco, hay algo, como que hay algo más a fondo, ¿cierto? Como eso que mencionaba el profe Eduardo, esa cuestión estructural, ¿no? Y pues eso, digamos que muchos de lo que sabemos, que un plástico pues se demora muchísimos años en degradarse y que después de que, ay, chun, chun, chun. Dame un momento que se me movió acá, ay.
Janet, ¿puedes presentar de pronto? Voy a intentar. Es que mira que acá no tengo problemas, o sea, no. Bueno, qué pena con ustedes, pero son aquí como cuestiones. Es que creo que se me va a ir la señal en un instante. A ver, voy a volver a intentar presentar. Ah, no, ahí yo creo que estoy presentando. Estoy presentando yo. ¿Pueden ver mi Ah, pantalla? listo. Sí se ve, Millane. Ahí ya se ve, ajá. Listo. No, entonces aquí lo que les mencionaba era como algo muy rápido con respecto a listo. Digamos que se degradan los plásticos y demás, pero pues llega el problema de los microplásticos, digamos que todo lo asociado a esta problemática que pues a nivel mundial el 79% de los residuos plásticos se depositan en rellenos sanitarios, un 12% se incineran. eh, Puedes pasar, Janet, por favor. Ah, bueno, y acá entonces ya les vamos a mencionar un poco, digamos que eso es como una visión muy general. Y entonces ya les vamos a mostrar como qué fue lo que nosotros hicimos. Entonces, Janet, bueno, digamos que lo que hicimos en el proyecto fue digamos que fue con este grupo, fue un proyecto de habla, al igual que el anterior. Entonces, ahí lo que hicimos fue que cada estudiante empezó a hacer como una caracterización de esos residuos plásticos que generaban en sus hogares. Entonces, cada uno de ellos, digamos que se hizo como una primera conferencia, un primer taller, y cada uno de ellos empezó a clasificar y separar cada uno de estos residuos. Nosotros digamos que nos salíamos con una fundación y una empresa que se dedica a recoger esos residuos de acá del municipio, entonces como que los llevamos allá y demás. Durante toda esta experiencia, digamos que también era para que tuviéramos un poco de conciencia como de esos hábitos de consumo, sirvió también para eso y para recolectar datos iniciales, porque cuando empezamos a buscar, pues habían unos datos que el municipio no tenía con respecto a esa producción de residuos plásticos. ¿Puedes continuar, porfa, Janet? ¿Puedes pasar la presentación? Es que se quedó estática, o no sé si yo me quedé estática. No sé, yo estoy avanzando, pero tal vez es internet. ¿Qué ven? El mapa de Tumaco, ya. Ajá, exacto. Ya, ahí ven. Ahí estamos viendo las imágenes. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, empezamos a georreferenciar de donde teníamos datos. Ahí ustedes pueden ver, son esas imágenes de cuando los estudiantes pues clasificando sus residuos, pesándolos y demás, como para tener esa primera, esos datos iniciales, ¿listo? Como para saber, listo, hay tantos plásticos, generamos tanto de eso, tanto de eso, tanto de esto. Ahora sí, bueno, ¿qué podemos plantear? Qué alternativas podemos hacer, pero que sean como muy contextualizadas, ¿listo? Bueno, dale. Qué pena con ustedes, sí, es que el internet hoy fue un día, la señal está fallando mucho, qué pena. Sí, exacto. No sé si pueden ver como esta parte que se llama apoyo de laboratorios. No, Janet, no se ve. Ya, ahí ya se ve. ¿Ya? Allá. Listo, pues, como dice Luisa, estamos trabajando pues en este proyecto. Se planteó como para trabajarlo desde las aulas y pues en concordancia como con los fines de la universidad y del proyecto académico y sobre todo pues desde laboratorios que se busca que sea una aula extendida y un laboratorio extendido. Entonces, ese es el punto, llegar al territorio y aquellas partes que necesitan una intervención o un apoyo desde la universidad.
Entonces, teníamos como dos partes de apoyo desde Urambalab, que es el laboratorio de la universidad, y es la parte de estufas solares, donde lo que buscábamos era como ese aprovechamiento de los residuos que se estaban caracterizando desde el trabajo que hacía Luis. Entonces, bueno, como pueden ver aquí, como se puede ver aquí, los chicos hicieron unas probetas, unas muestras en primer momento, un trabajo investigativo de, bueno, que cómo se comportan los materiales al contacto. Entonces, hicimos como que, o sea, queremos replicar, digamos que esa imagen de arriba, esta estufa solar, que bueno, lo que busca es como aprovechar térmicamente la energía del sol y cocinar algunos alimentos. Entonces lo que buscábamos era como, bueno, tener una superficie reflectiva y una superficie que sostenga esa superficie reflectiva. Así que la base de esa estufa solar, pues buscamos que fueran o plásticos generados como de las carpetas o sea, carpetas donde ustedes transportan sus documentos, que son un plástico que es semirrígido, y cartón con diferentes tipos de pegante, como el colbón en la silicona, y empaques que se generan desde las frituras, cuando ustedes, no sé, les pasan una empanada, una galleta, un pan, les dan como en estos aluminizados. Entonces se genera muchísimo aluminizado que es difícil de recuperar. Y los empaques de las galletas ducales, bueno, de esos aluminizados que se generan. Hicimos nuestra tabla experimental, y bueno, estamos evaluando cómo se comportan y ahí sí generar pues el producto que es la estufa solar. Y por otro lado, la caracterización de plásticos, que fue sobre todo como una apuesta a que desde una caracterización físico-química se den a entender las problemáticas de los plásticos en el ambiente y en el territorio. Entonces hicimos pruebas de flotabilidad. Entonces, bueno, ¿cómo flota un plástico respecto al agua salina o al agua, digamos, que vendría a ser de un río? Sí, entonces, bueno, que unos flotan, otros no. ¿Cómo esa flotabilidad afecta a diferentes ecosistemas? Entonces, digamos que si algo flota en el mar, entonces, por ejemplo, puede llegar una gaviota y consumirlo. O si se hunde, entonces por las corrientes marinas, pues puede arrasar y puede destruir ecosistemas que se encuentran en superficie. O si se quema, entonces fue una experiencia muy chévere porque empezaron a quemar e hicieron esa caracterización como muy desde el olfato. Entonces que empezaba a oler muy feo o tenía un humo muy, muy espeso. Con el icopor, si algunas personas han presenciado la quema de icopor, el humo es muy denso, huele muchísimo y genera muchas micropartículas. Entonces, es bueno, esta caracterización que se hace desde lo que se vive día a día, pues cómo afecta el medio ambiente. No sé si te doy la palabra a Lisa. Sí, pues quería como complementar, es que también digamos que Janet, desde el Urambalab también digamos que también se han hecho como otras ideas de aprovechamiento, pero digamos, quiero rescatar es que cada una de esas ideas son propuestas por los estudiantes y son hechas por ellos. Entonces, por ejemplo, mencionaba acá lo de las ollas solares, que digamos que aún estamos en espera de resultados y demás, pero también está como en la hecha de adoquines, de madera plástica y demás, de que ellos vean, bueno, esto cómo esas iniciativas o cómo estas alternativas, pues, la podemos traer, ¿cierto? O ya lo puedo hacer desde mi casa, o se lo puedo comentar a mi familia, a mis compañeros y demás. Bueno, ahí teníamos algunos datos que encontramos, pero pues digamos que por el tema del tiempo, pues no se los mostramos.
Em, Acá, bueno, digamos que con lo que mencionaba ahorita Janet, lo del laboratorio, digamos que aquí pasa algo y es que digamos que en la zona eh, rural, pues digamos que el sistema de recolección de residuos pues es muy ineficiente, tiene muchos problemas de capacidad y demás, entonces pues acá hay como pasa en en muchas partes pues de acá de Colombia, em, las comunidades queman sus residuos, ¿cierto? Es como, pues, ¿qué hacemos con todo esto que tenemos? Ellos los queman. Entonces, cuando estábamos haciendo el laboratorio, los estudiantes decían, ay, claro, esto es lo que huele cuando pasa de esto, esto, esto. Eso como que queríamos mostrarles nuevamente, esos son iniciativas de que aún están en construcción, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada uno de los proyectos que hacen los estudiantes en este momento están en proceso. Entonces, por ejemplo, la construcción de las ollas solares, la construcción de los adoquines, la construcción de tablas de madera plástica, todo esto está en construcción. Esperamos que en una siguiente oportunidad pues le podamos mostrar como esos resultados que tenemos de estas experiencias. Yo sé que, bueno, pueden que tengan preguntas, comentarios y demás, pero quiero darle la palabra, digamos, como a la última intervención. Entonces, bueno, muchas gracias, Janet. A ustedes, muchísimas gracias. Qué pena ahí que te corte, pero entonces, si tienen preguntas, pueden dejarlas aquí para el final, y aquí vamos a estar. Entonces, quiero mostrarles aquí a María Daniela Portela Cárdenas. Daniela nos va a mostrar un proyecto muy bonito de gestión y desarrollo rural en el contexto de la crisis socioambiental de las aliñadoras de pescado. Daniela es zootecnista, es candidata a magíster en gestión y desarrollo rural. Daniela hace una descripción muy bonita que voy a leerles rápidamente. Ella se describe como una investigadora de acción participativa en proyectos para la apropiación social del conocimiento con comunidades de mujeres afrocolombianas del sector pesquero artesanal del Tumaco. Daniela ha construido junto a las comunidades metodologías para el aprovechamiento sostenible de productos y coproductos de pescado, generando innovaciones en nuggets, gelatina, harinas, abonos, entre otros, y también adelanta procesos de cooperativismo, economía popular y solidaria con pescadores, piangüeras y aliñadoras en Tumaco, ama el trabajo interdisciplinar, cree en el poder para que todos sean uno, la unidad en la diversidad y se identifica con la idea de meserear a las comunidades rurales como el ejercicio de servirles desde la academia. Así que le doy la palabra a María Daniela. Gracias, Lu. ¿Me escuchan? De pronto me ven bien ahí. No sé si, pues yo me encuentro en un punto de Tumaco en el centro, digamos que la señal es un poquito más estable, pero pues bueno, según eso dejaría uno la cámara encendida. Me va a permitir compartirles pantalla y pues de entrada celebro mucho estos espacios, celebro pues la posibilidad de unirnos también como universidad, de compartirles también un poco de lo que vivimos y somos como universidad acá en Tumaco. Y bueno, pues sin más preámbulos, les quiero compartir esta experiencia que, si bien pues hemos hablado de muchas tipologías de residuos, pues también voy a hablarles de unos de tipo orgánico, así como las profes con la experiencia del jardín medicinal. Y sobre todo, pues comentándoles que nosotros partimos también como del hecho de no considerar ni catalogar como residuo las vísceras, las escamas, las aletas, pues de los peces, sino justamente, de hecho, ni siquiera llamarlo subproducto, como en muchas pues, producciones pecuarias le llaman, sino coproducto, ya que aunque no es
el producto principal, que puede ser la canal del animal, en este caso el pescado, sí es un material orgánico que presenta pues características de gran valor nutricional y que se pueden aprovechar. Entonces por eso lo llamamos coproducto, y pues con las mujeres aliñadoras en Tumaco, con las queridas aliñadoras, pues lo llamamos así. Básicamente, pues para contextualizarles también, este hace parte pues de mi proyecto de tesis de maestría en gestión y desarrollo rural, y tuve pues la dicha, la gracia de ser financiada por la Fundación WWW Colombia. Ellos tienen convocatorias para apoyar tesis de maestría y de doctorado, por si están interesados. No sé si alguno ya esté a punto de empezar pues procesos de investigación, y ellos pues financian proyectos que se den aquí en el Pacífico con mujeres rurales. Y también recibí una beca del programa de apoyo a la formación doctoral, que es un convenio que tiene el IDEA, el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, con el Instituto de Desarrollo Rural, CEF, en la Universidad de Bonn, en Alemania. Entonces, bueno, para entrar en materia, voy a ver si me pasa. Pues para contextualizarles un poquito más, pues estamos aquí en Tumaco, el Pacífico Nariñense, y no sé si todos están familiarizados con la palabra aliñar, pero para mí también fue muy bonito descubrirlo, porque he notado que solamente en ese rinconcito del país se le llama aliñar a dejar el pescado listo para cocinar, así le llaman las aliñadoras. Y pues quiero presentarles a la comunidad de aliñadoras. Aquí tenemos a Natalia, aquí está Boleador, aquí está la tía Santa, aquí está Zucca, aquí está Pilucha, aquí está Negra o Marina y el tío Silvio. Ellos laboran en la plaza de mariscos, la plaza pues de mercado aquí en Tumaco, y desempeñan su rol como aliñadoras, aliñadores de pescado. Es pues su fuente de empleo, y lo definen también como un saber ancestral, una práctica tradicional, porque pues realmente no todo el mundo, aunque estén aquí criados en Tumaco, saben aliñar. Tiene toda una ciencia, ellas también me estuvieron enseñando, y la verdad que no todo el mundo tiene el arte de verdad de tomar el pescado, saber según la tipología de pescado, porque aquí hay, de lo que nosotros también investigamos con las aliñadoras, hay como 70 y pico especies de pescado que solo transitan en la plaza de mariscos, y cada pescado también tiene sus dimensiones. Entonces es todo un arte, es una sensibilidad también en las manos de saber en dónde hay que pullar al pescadito para que no se contaminen pues las vísceras, la carne con el contenido de las vísceras. Entonces, pues para continuar, nosotros pues partimos de la identificación de una crisis socioambiental. Cuando yo tuve la oportunidad de conocerlas a ellas en el año 2019, me comentaban que pues básicamente no sabían qué hacer con las vísceras. Ellas pues los consideraban residuos porque pues los arrojaban al mar, aliñaban y pues iban al muelle de la galería a botarlos. Y lo hacían pues porque la verdad no tenían conocimiento de qué se podía hacer con ellas, pero pues académica y científicamente hablando, pues sabemos que estos componentes tienen altas cantidades de proteína, pues de extracto etéreo, pero pues si en altas cantidades se arrojan al mar, pues también pueden convertirse en una contaminante, pues porque elevan la cantidad de nitrógeno en el mar. Y por otro lado, socialmente hablando, encontré que ellas manifestaban como condiciones de menores ingresos comparado con los hombres que también laboran allí en la cadena de la pesca, y es que ellas perciben 5 veces menos dinero por día comparado con los hombres que también pues venden el pescado allí, y esto se enmarca pues en violencias basadas en género. Básicamente, qué pena que lo dejé aquí en dólares, pero ellas en promedio se pueden estar ganando $8 al día, pues y cuando son días muy malos es porque no alcanzan a hacerse ni $1, o cuando son días buenos pues pueden hacer más de $50 al día. Entonces, lo que quiero también invitarles a reflexionar es que seguramente todos y cada uno de los que estamos aquí presentes en nuestro contexto particular o nuestra situación en donde vivimos, seguramente también podemos llegar a identificar muchas crisis socioambientales de todo tipo, pero creo que lo que marca la diferencia ahorita es el cómo nos aproximamos a esas crisis, y yo creo que ustedes, chicos, chicas, chiques, están ahorita pues al acceso de muchas cosas. Yo sé que de pronto soy de la generación que no se graduó con inteligencia artificial, quizás ahorita todo está muy al acceso, pero la diferencia se marca en cómo nosotros hacemos un cambio en la realidad que podemos percibir. Realmente yo creo que el conocimiento está ahorita al acceso de todos, y es cómo luchamos por
mejorar las crisis que se nos presentan a nuestro alrededor. Y pues particularmente en mi contexto yo pues pensé en de qué forma me va a acercar a esta crisis socioambiental. Bueno, estoy en el marco de un proyecto de tesis, tengo la posibilidad de hacer un proyecto porque me van a financiar, pero la verdad la decisión la tenemos cada uno muy internamente en nuestros corazones. Y yo tuve pues la oportunidad de sensibilizarme un poco con ciertos libros que pues también los invito a ustedes a leer, a dejarse sorprender, a admirar pues lo que los cautiva también a ustedes. Y en mi caso fue este libro de Leonardo Boff, La dignidad de la tierra, la encíclica del Papa Francisco Laudato Si sobre el cuidado de la casa común y El vivir sabroso de Natalia Quiseno, una antioqueña que ella empezó a conceptualizar el vivir sabroso, ella es antropóloga, a partir de las luchas en Bojayá, pues por la masacre que hubo allí. Por lo cual, pues el vivir sabroso ya tenía toda una conceptualización, no era simplemente como, pues, como se ha tergiversado, que era una bandera política y ya. Y realmente lo que más como que hizo eco en mí, ya para estos años que estaba empezando a cursar la maestría, fue esta frase explícita de la encíclica Laudato Si, que dice que en el marco, junto con la importancia de los pequeños gestos cotidianos, el amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias que tengan eficazmente la degradación ambiental y alienten una cultura del cuidado que impregne a toda la sociedad. Cuando alguien reconoce el llamado de Dios a intervenir junto con los demás en estas dinámicas sociales, debe recordar que eso es parte de su espiritualidad, que es ejercicio de la caridad y que de ese modo madura y se santifica. Realmente lo que hizo eco en mi corazón fue un poco el amor social y el amor eficaz, que en su momento también lo habló Camilo Torres cuando creó la Facultad de Sociología en nuestra universidad, y es como en verdad nosotros tenemos el poder de transformar, ¿no? Desde lo pequeño, pero eso pequeño pues es una semillita que se hace grande. Entonces, con esta inspiración creé el proyecto de tesis de maestría que se llama Construcción Colectiva de una Estrategia con las alineadoras de la Galería de Tumaco para fomentar su vivir bien, su vivir sabroso mediante el aprovechamiento de coproductos de pescado. ¿Por qué les pongo pues el título que es tan largo? Porque realmente yo también reflexionaba mucho en que mi formación como zootecnista fue un poco muy como desde este paradigma de revolución verde que nos enseña en que hay que producir masivamente, a gran escala, que cuántos litros de leche de vaca por día, cuántos huevos, o sea, todo muy tan desde el productivismo, que a veces nos aleja un poco de esas crisis socioambientales. Y yo creo que si de pronto mi posgrado hubiera sido muy enfocado en esta mercantilización, de pronto yo no hubiera llegado a esta oportunidad de desde la horizontalidad, pues crear con las alineadoras una forma para que ellas aprovecharan las vísceras, porque yo creo, y yo reflexionaba también para mí, que si yo hubiera llegado con la mentalidad como, no sé, Natalia, deme 1 kilo de vísceras, yo le reconozco 2.000 pesos, porque de pronto me hubiera podido aprovechar de que ellas generaban menores ingresos y pues simplemente intercambiar, reconocerles algo de dinero por esas vísceras e irme yo con esa materia prima y transformarla, aprovecharla yo, lucrarme yo. Esa hubiera podido ser una forma de acercarme a esa crisis socioambiental y que de hecho pues parte de nuestra ruralidad en el país también se ha visto afectada por esas condiciones, que quizás muchos campesinos tienen la materia prima, bien sea frutas, hortalizas, y llega otro más vivo a comprarles y lucrarse. Bueno, creo que es muy personal mi punto de vista, pero pues no quería como caer en ello, sino que más bien no aprovecharme del desconocimiento de ellas, sino que justamente contarles desde lo que yo he aprendido en la universidad qué se puede hacer con las vísceras para que ellas tomaran decisiones en poderlas aprovechar o no. Entonces, pues si bien pues mi maestría fue con la sede de Palmira, pues el trabajo de campo fue aquí en Tumaco, donde está también la universidad, la sede de Tumaco. Y ya pues ustedes saben que en el marco de una investigación debemos pues plantear objetivos y objetivos específicos, y pues básicamente pues mi objetivo general era esa construcción pues colectiva de la estrategia con ellas, pero quería hacerlo a través de 3 pasos, que eran los objetivos específicos, y uno era partir por lo que era reconocer entre todas esa filosofía, esa espiritualidad, el vivir bien o el vivir sabroso, e incluso más allá de eso, como una crítica también a los modelos desarrollistas y economicistas, era partir por lo que significaba para las alineadoras el bienestar y el progreso. Ya lo segundo era promover la asociatividad, porque pues a diferencia de muchas otras comunidades de la pesca aquí en Tumaco, como los pescadores de las concheras, ellas no tenían pues como tal una asociatividad clara. Y el tercero ya era prototipar qué hacer con las vísceras. Entonces esto lo dice a manera de una metáfora, como el paso a paso cuando uno va a hacer un rompecabezas,
Y fue la forma también pedagógica con la que ellas entendieron que íbamos un paso a paso construyendo algo entre todas, una estrategia. Por eso aquí pues gráficamente lo podrían entender un poco. Cada objetivo específico también pues corresponde a una fase que pueden ver aquí. Y pues en conjunto esto se vería algo así. Y los resultados ya fue la estrategia Ser Ubuntu, así nombraron las alineadoras a su estrategia, porque fue para ellas un sacrificio, un esfuerzo, una responsabilidad, pues asumir el hecho de encontrarnos todas las tardes en Mentidero. El Mentidero es un espacio aquí en Tumaco, pues de compartir de la palabra, y pues para ellas nos reuníamos siempre ahí en la plaza de mercado 3 veces a la semana, y pues fue también un esfuerzo para ellas después de su jornada laboral, pues reunirse a ser investigadoras locales, porque así estaban enmarcadas pues en su rol dentro del proyecto. Y pues ya cuantitativamente hablando, nos reunimos en total 442 días, fue como lo que duró el proyecto, y de eso pues en cuanto a reuniones puras fueron 205 horas pues de reunión, en total 1 año y 2 meses de construcción colectiva. Y ya en cuanto a los resultados pues de esta estrategia para el diálogo y el bienestar, que fue el primer objetivo específico, para mí era importante pues dejar en manifiesto como todas esas narrativas que tenían las alineadoras sobre lo que era el vivir bien o el vivir sabroso, qué significa el Ubuntu, que es el soy porque somos. La segunda fue pues la creación de una asociación. Ellas decidieron asociarse, se llama Sofalibre la asociación, lo pueden ver en Instagram si quieren seguirlas. Y la tercera fue pues el prototipado de todos los coproductos de pescado. Hicimos estos prototipos. Yo sabía pues de la universidad cómo procesar las harinas, los aceites y hacer bioorgánico, también criar larvas de mosca soldado negra, pero ellas también me dijeron que también tenían unos conocimientos y sabían hacer a partir de las escamas de pescado pues gelatina como fuente de colágeno, que es ahorita su producto estrella, y también del buche de pescado hacían sudado de huevo y buche de pescado. Pues en conjunto esto se vio así. La verdad yo pensaba llegar solamente pues hasta dejar como todo preensamblado, pero afortunadamente como que empezaron a darse muchos frutos de este proceso y pues la verdad pasó de un proyecto de investigación acción participativa a un proceso de su emprendimiento, de su proyecto de vida. Pues empezaron a sacar como muchas notas sobre la experiencia en RCN, tuvimos la oportunidad de ir a México a una incubadora de emprendimientos. Y más o menos así el panorama pues de la línea del tiempo es que también con el Ministerio de Cultura logramos unas financiaciones y también logramos ir a otros 2 lugares de Colombia, Puerto Tejada y Leticia, con comunidades de las plazas de mercado que también laboran pues con pescado, para crear una red que se llama Colpre, Comunidades Colombianas Pioneras del Rendering. El rendering es como la industria que se encarga de todo este procesamiento de estos subproductos, o para nosotros coproductos de pescado, bueno, de origen animal. Y creamos la red. Aquí están pues los compañeros, las compañeras en Puerto Tejada que se llaman Vende Pescado, los compañeros de Leticia que se llaman Expendedores de Pescado, y pues aquí en Tumaco en la galería las alineadoras. Y bueno, pues agradecer de nuevo a la fundación, al programa, agradecerles a ustedes por este espacio pues de escucha. Si quieren saber un poquito más, también la Televisión UNAL nos hizo este documental, está en YouTube, se llama Territorio 360, para que lo puedan consultar, y pues próximamente espero que la tesis esté en el repositorio institucional. Y bueno, muchas gracias por su atención y estaré atenta a sus preguntas, y pues lo que necesiten estamos también para servirnos. Bueno, muchas gracias, Daniela, impresionante, la verdad. Me parece a mí me parece muy bonito, y es como, digamos que esa investigación que hace Daniela es como nos invita a pensarnos, ¿cierto? De realmente como cuál es ese papel que tiene la universidad, ¿no? Y Daniela en su investigación, digamos que él no se desconectó nunca de esa realidad local, ¿no? Y no se desconectó de cómo es el problema concreto que tenían, en este caso, las alineadoras. No fue como lo que, o sea, lo que ella decía al inicio, no fue como, Alice, ustedes tienen ese problema, entonces, bueno, ahora nosotros, vengan, yo les procesé esto en mi laboratorio, en el laboratorio de... fuera de Tumaco, hice esto, y esa es la solución que yo les tengo, no, sino que miren que todo lo que ya, o sea, todo lo que se planteó fue hecho en conjunto. También es como ese espacio de reflexión de que, y
también lo decía el profe Eduardo, lo mencionaba y decía como acá, aquí en el territorio, en este municipio, hay muchas ONGs, ¿no? Entonces como que llegan, sí, vamos a solucionarles todo, vamos a hacer esto, 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 pero no hay como realmente como una articulación, ¿no? Entonces, sí, o sea, es como pensarnos, es como una invitación para todos y para todas a pensarnos en ese papel de la investigación universitaria, ¿no? Y más cuando se desconecta de esas realidades locales y de los problemas concretos de las comunidades. Bueno, quiero darle la palabra, que hay algunas manos levantadas. Está Juan Carlos Espinel y después está la profesora Judith. Sí, profe, gracias. Primero que todo, felicitar a la profe por la charla. Me sonó interesante lo de las alineadoras, pero quería casi que reiterar un poco la pregunta, porque es que hoy me ha parecido muy interesante los saberes tradicionales que contrastan con la ciencia. Yo sé que el profe Eduardo me contestó al principio, pero quisiera conocer la opinión de la profe en este caso respecto a qué tan práctico resultan estos saberes para conjugarlos con todo el acervo del conocimiento de, digamos, de las regiones con respecto a lo que es nuestra función profesional, con respecto al papel de la universidad. Y también una observación, saltándome un minutito, que no está abriendo la asistencia, igual que la semana pasada, pues para que lo tengan en cuenta. Daniela. Dímeli. El compañero Juan Carlos te está haciendo como una pregunta acerca de como esos conocimientos tradicionales. Sí, ay, qué pena, Juan Carlos, ¿me podrías puntualizar para las alineadoras? Qué pena que es que... Sí, o sea, ¿cómo se puede, digamos, cómo se puede hacer práctico el conocimiento, en este caso, por ejemplo, tu trabajo de las alineadoras, cómo se puede hacer práctico para efectos de, digamos, de aportar y cómo la ciencia, la universidad puede resaltar o dar trascendencia a estos conocimientos tradicionales? Yo decía que la pregunta ya se la había hecho el profe Eduardo, pero de alguna manera me gustaría conocer porque resulta muy interesante específicamente la charla de hoy desde Tumaco. Sí, señor, pues yo creo que de hecho es una reflexión también que venimos haciendo desde muchos sectores y creo que no es como una lucha que hay que darla no solo desde la universidad, sino como unirnos hasta con las comunidades locales, porque es algo también sistemático, es estructural, porque de hecho desde el Marco Nacional de Cualificaciones, no sé si todos están como enterados de eso, desde el Ministerio de Educación, desde ese Marco Nacional de Cualificaciones también se debería connotar los valores, los saberes de este tipo de poblaciones que si bien no están formados pues bajo un esquema académico de pregrado, posgrado, sí tienen unos saberes que son relevantes pues para la sociedad. Entonces sí debería tener una connotación especial y relevante porque, por ejemplo, aquí es una de las luchas y de los como ejes problematizadores que estamos teniendo como sede Tumaco y es porque no podemos tener como profe a una sabedora que maneje, por ejemplo, el tema de la ley 70, ¿sí? Pero entonces entra todo el tema de que internamente la universidad, que eso es por puntaje, el comité, pero porque desde lo normativo legal, pues como país, todavía no se reconoce puntualmente, por ejemplo, estos saberes específicamente. Yo creo que esas puede ser un mecanismo, pero digamos ya puntualmente con el tema de las alineadoras, hay muchos respaldos que se han dado ahorita, como desde ya temas más científicos, como de laboratorio, de analizar, por ejemplo, estos productos que ellas tienen a nivel de laboratorio, por ejemplo, la gelatina ahorita la están investigando pues como con análisis microbiológicos, dermatológicos, entonces es una forma pues como de darle esa manito a seguir reivindicando esos saberes y esos roles también dentro de por ejemplo, la cadena de la pesca en este caso. Gracias, profe Daniela. Profe Judith, que tiene la mano levantada. Para acá.
Hoy estoy muy contenta, muy alegre porque hemos estado aprendiendo de todas las sedes. Cuántas cosas cada sede hace y sobre todo hoy vi el entusiasmo de mucha gente joven. Todas las profes, la niña que está estudiando la maestría. Da ya un gusto muy especial que las personas mayores ya nos podemos retirar porque ya hay gente joven con mucho entusiasmo que está manejando cosas del territorio. Para Juan Carlos, que ha estado reiterativamente preguntando que cómo se hace conocer, mire, este ya es un logro grande, el de la Cátedra Nacional Ambiental, donde están 8 sedes de la Universidad Nacional, con 200 estudiantes en Bogotá, 35 aquí presentes, 35 en otras partes, y todos estamos conociendo lo que se está presentando en cada sede y estamos aprendiendo y apropiando. Por eso yo los invito a quienes están oyendo la cátedra, que cada conocimiento que se plantea ahí, normalmente es un conocimiento tan específico que vale la pena tomar apuntes. Nos dieron hoy unas indicaciones para unos libros. La cartilla, pues, como las profesoras dicen en Tumaco, yo que he hecho ya varias cosas aquí en la universidad, todo tiene un proceso. En el proceso, primero que vaya a la editorial, que lo autorice la universidad, que se consigan los recursos para eso, pero si las profesoras tan entusiastas de Tumaco persisten, se encuentran recursos porque ya salieron las convocatorias para la edición de libros y ya vamos a tener todo eso en medio de nuestras bibliotecas, pero lo más importante es que haya quedado en el corazón de todos los que estuvimos en la cátedra. Felicitaciones a la sede de Tumaco. Bueno, muchas gracias, profe. Sí, de hecho se presentó profe de la convocatoria de la editorial, la profe María Teresa se presentó con esta cartilla, entonces vamos a ver cómo resulta. Así, bueno, entonces muchas gracias, voy a aprender a ver un momentico aquí a todos por estar presentes. Quisiéramos que de pronto hubiera un poquito más de participación. Entiendo que fue mucha información en muy poquito tiempo. De acá, desde la sede de Tumaco, estamos pues dispuestos y dispuestas todos a recibirlos, a sus inquietudes, ideas, todo lo que tengan como para poder construir juntos, ¿listo? Y juntas. Así que bueno, ya como para ser súper respetuosa con el tiempo, entonces ya damos por finalizado esta sesión de la sede de Tumaco. Si tienen alguna, en caso de que se quieran contactar con alguna de las personas que hizo las conferencias acá, pues digamos que les voy a mandar, escribir un correo en el chat, mi correo, y entonces ahí yo les hago el contacto con las demás personas, ¿listo? Entonces que tengan un bonito día, que les termine de ir muy bien. Ay, yo quería, bueno, soy Rosario Rojas, profesora del IDEA, y quería pues felicitar a Daniela por su trabajo tan inspirador, el cual conozco desde su gestación. Yo creo que sacamos muchas ideas, muchos sentimientos, y mirar cómo con esa, digamos, estructura de pensamiento de servicio, ¿sí?, se puede encontrar el camino y lograr como lo que se ha logrado en este proceso que ha iniciado María Daniela. Quería solamente hacer ese reconocimiento. Un gran abrazo y felicitaciones a todos los profes que hicieron su presentación, que nos dejan muchas lecciones y muchos aprendizajes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Saludos desde Manizales.